Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 67 de Fútbol para Crecer en este lunes 15 de febrero 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del encuentro disputado ayer domingo 14 en el Emirates Stadium del Arsenal frente al Leeds United del señor Marcelo Bielsa. Difícil explicar derrotas, en este caso la del Leeds. Pero para los que vienen siguiendo esta Premier y nuestro programa, ya hemos contado que son muchos los equipos que dependen de una determinada figura, de un determinado jugador en su juego, en su maquinaria armada, diseñada por los entrenadores, por los distintos entrenadores, como para poder competir y ganar, llevarse los 3 puntos. Ha pasado con el Liverpool de Klopp, que cuando se lesionó Van Dijk, a partir de ahí entró en declive, de hecho perdió en las 3 últimas fechas. Ha pasado con el Leicester, hoy segundo, que el otro día le gana al Liverpool por 3-1, perdiendo 1-0 y dando vuelta un partido en los últimos 10 minutos del encuentro. Pero el Leicester es el Leicester cuando juega Vardy, el mejor 9 para nuestro entender, para nuestra mirada en la Premier League. Al Tottenham le pasó lo mismo con Kane. Cuando no estuvo Harry Kane, no ganaba. El otro día entró en cancha, tampoco pudo, pero porque viene recuperándose de una lesión que lo tuvo afuera casi 20 días. Y los partidos siguen, las fechas continúan, una tras otra. Entonces, ¿qué pedirle a este Leeds si en cancha no estaba, a nuestro modo de ver, su principal figura, el señor Phillips? ¿Por qué? Nada, el otro día se lesiona en el partido que comentamos y todos vimos, y hoy no estaba para entrar en cancha, no jugó. No es que el reemplazante lo hizo mal, que la posición que tomó Struijk no lo hizo bien. Sucede que Struijk, por ejemplo, se había afianzado como central y lo estaba haciendo muy bien, en dupla con Cooper en los últimos partidos, teniendo en los laterales, en su lateral derecho a Ayling y en su lateral izquierdo a Alioski. Al no estar Phillips, todo esto se modificó, porque Struijk pasó a jugar en la posición habitual de Phillips, entró Shackleton a jugar de 3, Ayling pasó a la posición que anteriormente o en los otros partidos, en los últimos partidos venía teniendo Struijk. Todos lo hicieron bien, pero esto es, el fútbol es la dinámica de lo impensado y es una maquinaria que funciona en la medida que sus piezas partes, sus integrantes, estén medianamente en las mismas posiciones y que tengan una determinada continuidad. Cuando algo de eso se modifica, ya el funcionamiento no es el mismo, a pesar de que se haga bien. ¿Se entiende lo que se quiere explicar? En este caso, no estaba aceitada, por más que lo hicieron todo muy bien. Ese triángulo venía funcionando bárbaro, ese sector de la cancha. Salvo el partido contra el Everton, que le meten uno de los goles en la espalda de Ayling después de una subida. Y bueno, Rafinha no llega a cumplir con poder tapar el centro que después termina en gol del Everton. Salvo en esa jugada puntual, después el equipo estaba bárbaro en ese sector de la cancha. Y bueno, en el medio ni que hablar.
más con la participación a partir de su vuelta de Dallas, ahí al lado de Phillips, de carril interior derecho. Todo esto hoy se modificó, nada, hubo que salir con otra, no con otro esquema táctico, pero sí con otros partícipes en distintos lugares. Y ahí se trastoca todo. Nosotros lo vamos a llamar a esto pecados de juventud. ¿Y por qué decimos pecados de juventud? En primer lugar, lo decimos porque este es un equipo joven, muy joven, que no tiene el rodaje ni de partidos ni de entrenamientos para ir modificando o que sean modificadas las piezas dentro de esta maquinaria que es el equipo. Eso lleva mucho tiempo, lleva muchos entrenamientos, lleva mucho conocimiento entre los diferentes integrantes, entiéndase jugadores, y el Leeds no lo tiene. Tiene jugadores jóvenes, muy jóvenes, y hoy el jugador joven que se equivoca, que para nosotros lo destacamos programa tras programa, es figura o uno de los de mejor nivel dentro del equipo y del partido, que es su arquero, su figura, Meslier. Hoy no tuvo, o ayer, mejor dicho, domingo, no tuvo en este partido el encuentro de un nivel de 7-8 puntos como al que nos tiene acostumbrado. Pero esto en jóvenes es así, sucede así. No son jugadores asentados en primera división con una trayectoria de 7, 8, 10 años en primera. Tiene 20 años, un futuro enorme, un terrible goalkeeper, espectacular, de condiciones para nosotros notables, y es goalkeeper de selección. Creemos que en los próximos años será el portero, el encargado de los 3 palos de la selección de Francia. Pero como decimos, no tuvo una buena tarde en el día de ayer. Creemos que influye la lluvia. No es sencillo atajar en esta velocidad de juego. Pero bueno, esto es la Premier League. El primer gol creemos que da el paso al costado antes de que Aubameyang remate, le regala el primer palo, por eso la pelota le entra contra su primer palo. Ese es un error técnico por parte del arquero. En el segundo gol provoca el penal porque Saka le viene a atacar la pierna hábil de él, que es la zurda, lo hace jugar sobre su pierna derecha y con la lluvia se pierde precisión, es lógico, se pierde precisión. Si él tuviera más experiencia, entiéndase, más edad, probablemente esa misma jugada la define de primera sin enroscarse, sin complicarse por cómo estaba el terreno de juego en función de la lluvia. Entonces, era muy importante que esa pelota la juegue de primera. No la juega de primera, es una centésima de segundo, la pasa a su pierna derecha, que es la menos hábil, y bueno, después se vio lo que se vio, tuvo que provocar el penal, o provoca el penal en función de no poder llegar a la pelota que él mismo se había autopasado. Provocado siempre por el rival. Esto, el rival también juega y es el que lo hace, el que lo lleva a irse para ese lado. Luego en esa misma jugada que deriva en el penal, a nuestro entender, él se juega un palo, se tira un palo que es a su palo izquierdo, y algunos me dirán, sí, si no se juega nunca llegaría. Yo soy de la idea que a los pateadores hay que esperarlos hasta el último segundo. No es lo que sucedió, no es lo que se vio. Él se jugó al palo izquierdo, la pelota fue exactamente al otro palo. Precisamente porque para nosotros no aguantó
la posición hasta el último segundo. Después, si el pateador la clava contra el palo en el ángulo inatajable, bueno, vamos y lo felicitamos. Pero en el caso concreto de este penal, para nosotros se tira antes, decide ya eso, y si la tapo, la tapo. No, tiene que esperar, tiene que aguantarla, tiene que aguantar al pateador. Hay que aguantarlo, porque ahí es donde se le generan las dudas al pateador. Después, si, como dijimos recién, si la pone contra el palo, arriba, en el ángulo o abajo en la ratonera, vamos y lo felicitamos. Pero como goalkeeper, usted tiene que esperar, siempre a nuestro entender, hasta el último segundo, hasta el momento prácticamente del impacto, para ver cómo coloca el pie el pateador, que es lo que usted no hizo. Usted se jugó a un palo. Después si la ataja, dice, qué bien que ataja Meslier. No, sí, está todo bárbaro. Hay muchos arqueros que son de jugarse a un palo, pero con pateadores de nivel, como es Pierre Aubameyang, olvídense, la pone donde él quiere. A ver, que uno lo aguante no quiere decir después que no sea gol, pero el porcentaje de posibilidades que va a tener usted como arquero para poder atajar una pelota o que ese pateador erre, pegue en el palo, se vaya afuera, las chances son mayores. Y usted siempre como goalkeeper juega a agrandar a su favor el porcentaje de posibilidades. Nunca tiene el 100% de la decisión porque la pelota la tiene el otro. Usted tiene que actuar en función de lo que hace el oponente. Cosa que en el caso de los jugadores de campo no es siempre así. No es siempre así. En el caso del goalkeeper siempre es así. Usted tiene que actuar en función de lo que sucede cuando el rival tiene la pelota. Y cuando no la tiene también. Porque de acuerdo a cómo usted pare a su defensa, cómo le hable, las cosas que usted haga, dónde se pare usted, es lo que va a hacer su equipo. Eso en cuanto al segundo gol. Después seguimos con los pecados de juventud. Minuto 44 del encuentro. Se estaban yendo a los vestuarios, a la charla técnico-táctica, donde un 2-0 en contra es un resultado muy probable de poder levantar si hay cambio de piezas y bueno, y se convierte cuando se va al arco rival o al área rival. No sucedió, minuto 44, gol de Bellerín, es sobre su palo Meslier. Por eso dijimos no tuvo una buena tarde. Se la pone contra su palo, o sea, usted se tiene que jugar a su palo. Olvídese, pasó milimétricamente, sí, pero usted no tapó su palo completo, si no esa pelota no entra. Porque pensando en el segundo palo, no, usted tiene que pensar en el primero, olvídese del segundo. Si el que tiene la pelota del contrario después abre el pie, la pone en el segundo, le pega 3 dedos y la manda al segundo, vamos y lo aplaudimos. Pero usted le mostró, le dejó un espacio en el primer palo, que es por donde entró la pelota. 3-0 y a nuestro entender en ese momento el partido estaba liquidado porque son momentos mentales, psicológicos para cualquier equipo donde 3-0, y irse a los vestuarios es muy complicado. Se suma a eso que cuando Bielsa hace 2 cambios, salen, bueno, los jugadores que salen, que son Harrison y Clich, salen, son los que salen, Harrison y Clich, y entran Helder Costa por Harrison y Roberts por Clich, que obviamente le iban a dar otra dinámica, pero a los 2 minutos del segundo tiempo, saliendo del vestuario, le meten el 4-0. Entonces es muy difícil, es muy difícil. En esa nada que hacer para Meslier, nada. Muy buena pelota ahí por parte del Arsenal, gol de Aubameyang de cabeza, el goleador. Habíamos dicho el otro día, con Aubameyang en cancha, es otro Arsenal, Leno y Aubameyang. En un momento Leno salva el 3-1
iban 4-0 y salva el 4-1. Después vinieron los goles del Leeds, que se pone 4-1, 4-2. Pero Leno, cuando intervino, le tocó intervenir, fue importante en ese momento del partido. Y Aubameyang, ni que hablar, fue la figura del partido, del encuentro. Hizo 3 goles de 4, lo volvió locos a todos. Es un jugador diferente. Cuando en cancha sale el Arsenal y está Aubameyang, es otro equipo. Cuando no está Aubameyang, pasa lo que le pasa al Leicester con Vardy, por ejemplo. El único que no ha sentido las ausencias es el Manchester City del señor Pep Guardiola, que es una máquina, que parece que hubiera 14 jugadores en cancha, y hoy por hoy entendemos que, ya lo dijimos hace un mes y pico atrás, no hay quien le saque el título para nosotros de Premier, ni hay hoy quien le gane. Dificilísimo enfrentarse contra el City. Porque se nota que los equipos contrarios la pasan mal, porque están corriendo permanentemente atrás de la pelota, en cancha propia. Entonces, se vuelven locos. El City machaca y rota permanentemente las posiciones de casi todos sus jugadores. Falta que el arquero vaya y cabecee en posición de 9. O sea, es una cosa de locos, digno de admiración. Entonces, resumiendo, un encuentro que en el segundo tiempo nos gustó la actitud por parte del Leeds, muy buena, con ganas de darlo vuelta, de ir a pelearlo. Nos gustó el gol de Struijk, del holandés. Habíamos dicho en el programa anterior que tiene buen cabezazo en las dos áreas. Es el primer gol de pelota parada, de córner, que mete el Leeds, con lo cual importante. Habíamos dicho que ahí en Struijk había encontrado un titular, el señor Bielsa. Obviamente, al no estar Phillips, hubo que hacer todas estas modificaciones que ya explicamos, y la circulación del juego y el movimiento de los jugadores cuando la pelota la tiene el contrario no es el mismo. Repetimos, no quiere decir que lo hayan hecho mal, pero eso requiere entrenamiento y conocimiento de las diferentes funciones, con cambio de los integrantes en los otros puestos. No es sencillo, hay una cantidad de opciones ahí. Entonces, 3 puntos que se quedan en Londres. Le es totalmente negativo hasta el día de hoy jugar en Londres al equipo blanco. Y bueno, esperemos que esto se revierta en los próximos encuentros. Nosotros nos vemos el próximo jueves. Nada más por el día de hoy, el tiempo es tirano. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nos vemos el próximo jueves.